Gracias por acompañarnos de nuevo. En este video vas a aprender rápidamente las partes básicas de una distribución de agua helada para un chiller. En la animación tenemos un chiller enfriado por aire, que está siendo usado para generar aire acondicionado, y para el enfriamiento de máquinas. Empecemos el estudio, quédate con nosotros, y recuerda suscribirte a nuestro canal, para así seguir recibiendo más clases. Internamente este chiller, es básicamente como estamos mostrando en la animación. Aunque por supuesto tiene mayor cantidad de accesorios para mejorar su control. Podemos observar que es muy parecido a un aire acondicionado por dentro. Este tipo de chiller usualmente tiene un compresor tipo tornillo, o varios compresores del tipo scroll. En el evaporador entra el agua para ser enfriada. Este diferencial de temperatura nos indica el rendimiento del chiller. Usualmente, la diferencia entre temperatura de entrada y salida del agua, debe estar en 5 grados Celsius o 10 grados Fahrenheit. Rápidamente observemos sus componentes básicos. 1. Evaporador o cooler, para enfriar el agua. Allí el refrigerante del chiller está frío por tener baja presión, logrando generar el agua helada. El agua y el refrigerante del chiller están en tuberías separadas, nunca se mezclan. 2. Compresor, para comprimir el refrigerante dentro del chiller, y ponerlo a andar por todo el circuito. 3. Condensador con sus ventiladores, porque este chiller es enfriado por aire, de esa manera el refrigerante que sale del compresor es enfriado, y a su vez condensado, es decir vuelve a ser líquido. 4. Recibidor de líquido, para almacenar el refrigerante que sale en forma de líquido del condensador. 5. Filtro secador de humedad, para retener impurezas. 6. Válvula de expansión, para perder la presión ganada por el refrigerante en el compresor, y volver a bajar la temperatura del refrigerante dentro del chiller. Las partes que podemos observar en la animación son: 1. Válvulas de cierre. 2. Manómetros. 3. Interruptor de caudal de agua. 4. Las válvulas de 3 vías. 5. Uniones flexibles. 6. Filtros de agua. 7. Termómetro. 8. Bombas centrífugas. 9. Válvula check. 10. Purga de aire. 11. Válvula para drenar. 12. Tanque de expansión. 13. Tubería de suministro. 14. Tubería de retorno. 15. Tubería de bypass del agua helada. 16. Aplicación o uso para el agua helada. Ahora vamos a definir cada parte de la instalación, y así saber rápidamente para qué sirven. 1. Válvula de cierre. Estas válvulas se utilizan para cerrar el flujo de agua helada en la instalación, se puede operar manual o automáticamente. Las válvulas manuales son muy usadas, generalmente tienen un mango de rosca para detener, y permitir que el fluido fluya a través de la tubería. 2. Los manómetros, se usan para medir la presión del caudal de agua helada dentro de la tubería, además pueden informar el caudal de agua, mediante la diferencia o caída de los valores de presión, por ejemplo en el evaporador del chiller. 3. El interruptor de agua, se usa para asegurar la presencia del caudal de líquido en el evaporador, antes de encender el chiller. Si el interruptor no se activa se impide el encendido del equipo, o se detiene. 4. Las válvulas de 3 vías, se usan para hacer pasar solo el caudal necesario de agua helada por la aplicación. 5. Las uniones flexibles, se usan para absorber las vibraciones, y evitar daños en la tubería. 6. El filtro en Y, permite filtrar el agua helada, y quitar las posibles impurezas. 7. Este termómetro, le permite al operario conocer directamente la temperatura del agua helada. 8. Las bombas centrífugas, ponen en circulación el agua, dentro del circuito. 9. La válvula check permite el paso del agua en un solo sentido. 10. La purga de aire permite extraer el aire dentro de las tuberías. 11. Válvula para el drenaje del agua. 12. El tanque de expansión, permite absorber los cambios de volumen del agua dentro de la tubería, producto de los cambios de temperatura. 13. La tubería de suministro, lleva el agua helada a la aplicación en este caso a 7 grados Celsius o 44 grados Fahrenheit. 14. La tubería de retorno, lleva de nuevo el agua helada al chiller, en este caso el agua regresa a 12 grados Celsius o 54 grados Fahrenheit.
15. El bypass de agua helada permite retornar al chiller el agua que no se necesita en la aplicación. 16. La aplicación es el punto donde se requiere el agua helada. Pueden ser intercambiadores de calor en fan coils, o unidades manejadoras de aire, inclusive agua helada para el enfriamiento de máquinas. Como estamos viendo en la animación, tenemos un chiller con condensador enfriado por aire. Recordemos que este tipo de máquinas se suele usar en aplicaciones de carga térmica baja y media. Aunque este tipo de chiller es menos eficiente que aquel con condensador enfriado por agua, tiene la ventaja de necesitar poco mantenimiento y una instalación o circuito de tuberías más sencilla. Recuerde siempre prestar atención en la limpieza de los condensadores y el buen estado de sus potentes ventiladores. Esta vez vamos a diseñar el circuito que tenemos en pantalla, y además vamos a ver algunos aspectos del fan coil. Empecemos como siempre con los conceptos básicos. ¿Qué es un fan coil? Los equipos fan coil utilizan el agua como elemento refrigerante. Estas unidades reciben agua caliente o fría desde una enfriadora remota o caldera, y lo hacen circular por unos tubos o serpentines. El ventilador impulsa el aire y lo hace pasar por los tubos donde circula el agua, produciéndose así la termotransferencia. Al tratarse de un sistema compacto, que ocupa un espacio reducido para su instalación, es eficaz y económico en mantenimiento y averías. Resulta un sistema muy demandado en edificios de uso comercial como hoteles, hospitales, o centros comerciales. ¿Cuáles son los tipos de fan coils? 1. Fan coil vertical. Las unidades verticales son fabricadas para ser instaladas en las paredes perimetrales de la zona a climatizar. Suelen ir encastrados y cubiertos por algún tipo de mueble decorativo, diseñado específicamente para la unidad. 2. Fan coil horizontal. En cuanto a las unidades horizontales, están diseñadas para colocarse principalmente en falsos techos, de forma oculta, junto con un sistema de conductos de aire acondicionado. Cuando además de controlar temperatura y humedad, controla regulación de renovación de aire, y tiene un sistema de filtrado capaz de retener partículas muy pequeñas, consideramos que el fan coil es un climatizador. ¿Cómo se instala un fan coil? Debemos conocer los componentes esenciales de la instalación. Vamos a verlos rápidamente. Unión flexible para la entrada y salida del agua al fan coil. Estas uniones flexibles buscan absorber vibraciones y llevar el fan coil al punto de llegada de las tuberías de distribución del agua. Válvula solenoide. Esta válvula tiene el objetivo de cerrar el paso de agua por el fan coil una vez alcanzada la temperatura requerida. Válvula para drenaje. Para realizar algún mantenimiento, se requiere una válvula que drene el agua contenida dentro del fan coil. Filtro de agua a la entrada, con el objetivo de evitar que impurezas dentro del agua entren al sistema. Válvula DRV. Esta válvula de doble función nos permite regular el caudal de agua, lo más independiente posible de la presión. Válvulas de compuerta a la entrada y salida. En caso de algún mantenimiento, estas válvulas buscan cerrar el paso total de agua hacia el intercambiador. Bypass. Cuando la válvula solenoide cierra, por esta tubería se desvía el paso del agua, que originalmente se dirigía hacia el intercambiador. Además es útil para mantenimientos. En pantalla tenemos un fan coil acoplado a una pequeña distribución de ductos, con 5 salidas de aire. Cada salida maneja un caudal de 300 pies cúbicos por minuto. La capacidad total que maneja esta unidad es de 1500 pies cúbicos por minuto. El método que a continuación vamos a desarrollar, solo es válido para distribuciones pequeñas, preferiblemente de distancia no mayor a 8 metros, en este caso desde el fan coil hasta la rejilla más lejana, identificada con el número 5, hay 8 metros de longitud. Vamos a diseñar una distribución de aire silenciosa, por ello trabajaremos con un valor de 1400 pies por minuto de velocidad. Calculemos el área de salida. El área se calcula, dividiendo el caudal de aire entre la velocidad del mismo. Para ello realizamos el siguiente cálculo. Como la distancia entre techo real y falso techo es de 1 pie, trabajamos con este valor, para el largo del área transversal del ducto. Ahora falta calcular el ancho del rectángulo.
Recordemos que el área de un rectángulo es igual a largo por ancho. De allí, podemos encontrar el ancho para el ducto, realizando la siguiente operación. Para calcular el área del segundo trayecto del ducto principal, tomamos en cuenta que esta parte maneja 900 CFM, ya que anteriormente se ha alimentado 12 rejillas. Analizando 1500 CFM iniciales, menos 600 CFM de las primeras dos rejillas, da como resultado 900 CFM. El área se calcula, dividiendo el caudal de aire entre la velocidad del mismo. Para ello realizamos el siguiente cálculo. Como la distancia entre techo real y falso techo es de 1 pie, asignamos este mismo valor al largo del área transversal del ducto. Ahora falta calcular el ancho del rectángulo. Como el área de un rectángulo es igual a largo por ancho, realizamos el siguiente cálculo para encontrar el ancho para el ducto. Para calcular el área del tercer trayecto del ducto principal, tomamos en cuenta que esta parte maneja 600 CFM, ya que anteriormente se ha alimentado 3 rejillas. Analizando 1500 CFM iniciales, menos 900 CFM de las primeras 3 rejillas, da como resultado 600 CFM. El área se calcula, dividiendo el caudal de aire entre la velocidad del mismo. Para ello realizamos el siguiente cálculo. Como la distancia entre techo real y falso techo es de 1 pie, trabajamos con este mismo valor para el largo del área transversal del ducto. Ahora falta calcular el ancho del rectángulo. Como el área de un rectángulo es igual a largo por ancho, realizamos el siguiente cálculo para encontrar el ancho para el ducto. Para calcular el área del cuarto trayecto del ducto principal, tomamos en cuenta que esta parte maneja 300 CFM, ya que anteriormente se ha alimentado 4 rejillas. Analizando 1500 CFM iniciales, menos 1200 CFM de las primeras 4 rejillas, da como resultado 300 CFM. El área se calcula, dividiendo el caudal de aire entre la velocidad del mismo. Para ello realizamos el siguiente cálculo. Como la distancia entre techo real y falso techo es de 1 pie, trabajamos con este mismo valor para el largo del área transversal del ducto. Ahora falta calcular el ancho del rectángulo. Como el área de un rectángulo es igual a largo por ancho, realizamos el siguiente cálculo para encontrar el ancho para el ducto. Ahora ya tenemos dimensionado todo el ducto principal. Nos faltan ahora los ramales secundarios. Pero como todas las rejillas manejan 300 CFM, la dimensión de todos los ramales secundarios será igual a la dimensión del tramo 4, porque este también maneja 300 CFM. Así para los ramales secundarios se tiene. Recordemos que este sistema de ductos es muy sencillo de dimensionar, porque es un sistema corto, ya que existe 8 metros de longitud entre el fan coil y la rejilla más lejana. En este caso, podemos asumir que el ventilador tiene la suficiente presión estática para llevar el aire acondicionado a todas las rejillas. El sistema maneja un total de 1500 CFM de aire. Ahora, observaremos las áreas encontradas con sus dimensiones. Como podemos observar, existen dimensiones de áreas que no son tan proporcionales, nos referimos al ancho comparado con el largo. En caso que necesitemos cambiar las dimensiones del ducto, podemos cambiarlas siempre y cuando no cambiemos el área total de la sección transversal, y no superemos la altura máxima, o espacio entre el falso techo y el techo real, que en este caso recordemos que era de 1 pie. Para mostrar cómo vamos a mejorar las dimensiones, hagamos el siguiente procedimiento en los tramos que manejan 300 CFM. Simplemente si queremos que el área transversal del ducto sea un cuadrado perfecto, es decir ambos lados del área, tanto largo como ancho, sean iguales, solo debemos sacar la raíz cuadrada al área, y tenemos las dimensiones buscadas. Así por ejemplo para los ductos de 300 CFM, el área calculada fue 0.214 pies cuadrados.
Al sacar la raíz cuadrada a 0.214 obtenemos el valor de 0.46. Esto quiere decir que estos ductos pueden ser de 0.46 de ancho, por 0.46 de largo. En cuanto al fan coil, debemos recordar que estos equipos suelen trabajar con una variación de temperatura del agua, entre la salida y la entrada, de 10 grados Fahrenheit. Con estas condiciones, un fan coil debe recibir un aproximado de 2.4 galones por minuto, por cada 400 pies cúbicos por minuto de aire que esté acondicionando. Como en este caso, se están acondicionando 1500 CFM, con una simple regla de 3, o regla de proporcionalidad, podemos saber el caudal de agua que necesita el fan coil. De allí calculando, para 1500 pies cúbicos de aire por minuto, deben pasar por el fan coil 9 galones por minuto de agua. Ahora vamos a estudiar rápidamente las rejillas, para sistemas de aire acondicionado. Se suele pensar que las rejillas son solamente un marco metálico con láminas intermedias, sin saber que existen variantes diferentes, y que su diseño, tamaño y disposición, es importante para la distribución del aire. ¿Qué son las rejillas de un sistema de aire acondicionado? Las rejillas son los elementos terminales situados en las estancias, y que sirven para la admisión o extracción de aire. ¿Qué significa lama de una rejilla? Se suele llamar lama a cada una de las aletas ubicadas en la parte central de la rejilla. Las lamas ayudan a difundir el aire y varían de forma, según la función para las que hayan sido fabricadas. ¿Qué tipos de lamas existen? Las rejillas pueden clasificarse, según el tipo de lama en 1. Rejilla con lama tipo Z, para evitar entrada de partículas. 2. Rejilla con lama en forma de curva, permite que la corriente de aire sea impulsada en el mismo plano que tiene la rejilla de ventilación. Además, facilita el efecto Coanda, y minimiza molestias por corrientes de aire, en sistemas de impulsión de aire frío. 3. Rejilla con lamas lineales, o en forma de barras, potenciando de esta forma la parte estética. ¿Qué otro tipo de clasificación de rejilla existe? 1. Rejillas fijas, que cuenta con lamas fijas horizontales en un solo sentido, por lo que su uso se suele limitar a retorno o extracción de aire. 2. Rejillas de simple deflexión, son iguales que las anteriores, pero la lama es móvil, permitiendo dirigir la corriente de aire en un solo sentido, normalmente vertical. 3. Rejilla de doble deflexión, estas cuenta con lamas en dos sentidos, ambas móviles, por lo que podemos dirigir la corriente de aire. 4. Rejillas de regulación, que consiste en incorporar lamas móviles detrás de la rejilla, que permiten abrir o cerrar el paso de aire. ¿Cuál es la diferencia entre una rejilla, un registro y un difusor? Comúnmente, escuchamos distintos términos para referirse a los dispositivos de distribución de aire acondicionado. Se les denominan como rejillas o difusores, sin embargo, hay un término apropiado para referirse a cada uno de ellos. En verdad, hay tres tipos de dispositivos que se utilizan para la distribución de aire. 1. Rejillas. 2. Registros. 3. Difusores. Las diferencias entre cada uno son las siguientes. 1. En la rejilla, el tamaño de la entrada o cuello es igual al de la salida o cara de la rejilla. 2. La rejilla se pueden usar para inyección o retorno. 3. En la rejilla el flujo del aire entra y sale en el mismo sentido, patrón recto. 4. El registro es la integración de una rejilla, más damper o control de volumen. 4. En el registro, el tamaño de la entrada o cuello es igual al de la salida o cara de la rejilla. 5. El registro se pueden usar para inyección o retorno. 6. En el registro, el flujo del aire entra y sale en el mismo sentido, patrón recto. 7. En el difusor, el tamaño de la entrada o cuello es menor al de la salida o cara del difusor. 8. El difusor se usa para inyección principalmente, salvo pocos casos se usan para retorno. 9. En el difusor el flujo del aire entra en un sentido y sale en otro, tomando un patrón específico, dependiendo el diseño del difusor. Ahora, vamos a seleccionar las rejillas para el sistema que estudiamos en el video anterior. Apliquemos los siguientes criterios. 1.
Como nuestro sistema es corto, debemos tener suficiente presión estática en todos los puntos. 2. Las rejillas que están más cerca al ventilador tendrán más presión estática disponible que las más lejanas. 3. Recordemos que no hemos tomado en cuenta en nuestros cálculos a la presión estática. Sin embargo, en este punto es recomendable seleccionar las rejillas que tengan mayor caída de presión para las salidas más cercanas al ventilador, de modo que consuman el exceso de presión estática. 4. Ahora se seleccionan las rejillas con menos pérdida de presión para los puntos que se encuentren más lejos del ventilador, ya que allí hay menos presión estática disponible. De esa manera hay más posibilidades de facilitar el balance del circuito. En este momento, es importante recordar que este procedimiento solo es válido para sistemas cortos. Gracias por estar con nosotros. Esperamos tu suscripción al canal. Nos vemos en el episodio número 7 de nuestra serie, Aire acondicionado por ductos.